Saludos mis estimados hermanos y hermanas, bienvenido a Creer y a esta primera parte de nuestro taller que hemos titulado La Anatomía de la Fe. Este taller llega a ustedes gracias a la solicitud de algunos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En este taller estaremos respondiendo dos preguntas principales. ¿Qué es la fe y cómo se produce la fe en nosotros? Este tema es un tema bastante importante, ya que la vida cristiana es una vida de fe y la práctica de la fe es realmente lo que promueve las Sagradas Escrituras para nosotros los cristianos. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos cómo es que la fe se produce en el creyente, considerando su importancia para que nuestras oraciones sean contestadas, su importancia para que la salvación llegue a nuestras vidas, entre otros aspectos importantes que cubre la fe en el cristiano. Para nosotros iniciar sería importante definir lo que es la fe. Y en la Biblia, a pesar de que es un libro de la fe, el único texto que nosotros encontramos que produce una definición de lo que es la fe es el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. El cual nosotros invitamos a todos ustedes a buscar en sus distintas Biblias. Así dice las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Consideremos dos aspectos importantes que coloca el escritor de Hebreos en este texto, y es la palabra certeza y la palabra convicción. Ambas palabras procuran producir en nosotros el significado de seguridad. Así es, e incluso cuando nosotros hablamos del texto, de los textos originales, o mejor dicho, del término griego para el término fe, es el término pistis. Así es, el término pistis. Y este término significa literalmente creer. Entonces, un sinónimo de fe es creer. Quien tiene fe en Dios, entonces le cree. E incluso el mismo escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, testifica lo siguiente: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Miren cómo el término fe se coloca como sinónimo de creer en este versículo. Leámoslo de nuevo y dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En pocas palabras, es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe en que Él existe, es decir, crea que le hay. Notaremos que el término fe y el término creer son sinónimos, a tal punto que nosotros podemos ver esto en el mismo libro de Santiago, pero en el capítulo 1, en el versículo 5 en adelante, Santiago 1:5. Leamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pidan con fe. Subrayen ahí el término, pero pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Nótese cómo el escritor del libro de Santiago coloca como un antónimo el término dudar del término fe. En pocas palabras, el antónimo de duda es creer. El antónimo de duda en cuanto a nuestra fe es la fe. Por consiguiente, cuando nosotros hablamos de tener fe en Dios, estamos hablando de creer en Dios sin dudar, ¿correcto? ¿Creer qué? Bueno, creer que Él es nuestro Padre Celestial, creer que Dios es el creador del universo, creer en Dios
como el dador de la vida, creer en Él como misericordioso, entre otros aspectos importantes. Entonces, notamos en esta definición clara y simple que la fe nos permite creer en Dios sin dudar, a pesar de que nuestros sentidos niegan a Dios. Usted no puede oír a Dios, usted no puede escuchar a Dios, usted no puede ver a Dios, usted no puede gustar a Dios, entre otros aspectos. Por consiguiente, todos los sentidos del ser humano niegan la existencia de Dios. Y a pesar de esto, nosotros creemos en Dios porque tenemos fe, porque no dudamos de su existencia. Entonces, fe como sinónimo de creer. Tomando en cuenta la importancia de la fe, sería importante que nosotros respondamos esta pregunta: ¿cómo llega la fe a nosotros? ¿Cómo se produce la fe en el cristiano? La manera en que se produce la fe en el cristiano es la misma manera en cómo se produce la fe en cualquier sentido, en cualquier ser humano. Por ejemplo, todos nosotros tenemos una fe natural. Usted puede creer, ¿verdad?, en los patriotas que murieron para declarar la independencia de su país. A pesar de que usted nunca lo vio, usted cree que ellos realmente existieron y que realmente ellos fueron los que independizaron su país. A pesar de que no lo vio, pero esto está escrito. Y usted cree por lo que está escrito. De igual manera, la fe viene al cristiano por medio de lo que está escrito. En pocas palabras, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y así lo declara el escritor de Romanos, en Romanos capítulo 10, versículo 17. Según esta versión Reina Valera, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Alguien diría, pero ¿cómo es posible que un libro produzca esa fe que puede incluso, como diría Jesús, mover montaña? Es que no es solamente lo que está escrito, es que además de lo que está escrito, participa la persona del Espíritu Santo para producir fe en nosotros. Pero el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como la herramienta que va a producir la fe en cada uno de nosotros. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios hizo el mundo con palabra? Porque la Biblia lo dice. ¿Usted cree que Abraham existió? Porque la Biblia lo dice. ¿Usted cree en el Espíritu Santo y en el Hijo? Porque la Biblia lo dice. ¿Usted cree incluso que Dios es quien manda la lluvia? Porque la Biblia lo dice. ¿Usted cree que la vida depende de la autoridad de Dios? Porque la Biblia lo dice. Entonces notemos que es la Biblia el documento que produce fe en nosotros. Ahora bien, interviene el Espíritu Santo de Dios para que esto ocurra. No es simplemente leer la Biblia, no es simplemente la palabra de Dios, es que Dios utiliza su Espíritu Santo para que la fe se produzca en nosotros. Así lo confesó Jesucristo. Y lo vemos nosotros en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 8 y 11. Así dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, cuando venga el Espíritu Santo, que ya vino. Entonces, fíjese cómo el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Esto nosotros lo podemos ver, este convencimiento del Espíritu Santo y cómo funciona la fe juntamente con la palabra de Dios cuando nosotros leemos el libro de Hechos. Así, mis estimados hermanos, le invito a buscar en el libro de Hechos en su capítulo 2. Capítulo 2, pero en este caso nos iremos al versículo
36. Dice Pedro: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovido profundamente, dijeron a Pedro y a los demás hermanos: hermanos, ¿qué haremos? Fíjese lo que dice el versículo 37. Al oír esto, ¿al oír qué? Que Jesús es Señor y Cristo. Considere que estas palabras fueron lo que utilizó el Espíritu Santo para conmover los corazones de las personas congregadas en el día del Pentecostés. De igual manera, también el Espíritu Santo utiliza las palabras de muchos evangelistas o predicadores cuando están transmitiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y este mensaje que usted escuchó fue el que compugió su corazón para creer en Jesús como su Señor y Salvador. Tomemos entonces en cuenta que a medida que nosotros estudiemos la palabra y que al mismo tiempo la obedezcamos, entonces esta palabra va a producir fe en nosotros. Por consiguiente, no es simplemente oír la palabra, es también nosotros ponerla en práctica. Así lo confiesa el apóstol San Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 35, que dice: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Escuchen el término: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sustituyamos entonces creer con este término pistis. El que tiene fe en el Hijo tiene vida eterna. Puede ser, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Fíjese que ahora no dice el que no cree, sino el que no obedece, y sustituye el término obedecer por creer. Porque el que tiene fe, porque el que ha creído, obedece. Así pasó en el día de Pentecostés. Ellos le preguntaron a Pedro qué podían hacer, y en el versículo 38 del capítulo 2, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante vemos que ellos hicieron específicamente lo que Pedro les dijo que hiciera. Eso se llama fe. Una fe viva, una fe ferviente, una fe salvífica. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 17, la Biblia enseña que el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como una espada. Y así dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Fíjese entonces cómo la palabra de Dios que utiliza el Espíritu Santo para convencernos es tan penetrante que nos compunge de corazón. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, en este texto Pablo enseña a Timoteo que toda la palabra de Dios es inspirada por él y la misma sirve para redarguir. Y esto es exactamente lo que hace el Espíritu Santo cuando somos pecadores y no nos hemos entregado a Cristo, que nos redarguye de nuestros pecados, nos enfrenta con nuestros pecados, nos reprende, nos exhorta y nos instruye con toda paciencia, como dice la Biblia, y justicia. También nosotros he de notar otro texto que consideramos de mucha valía para todos nosotros, y este caso es Efesios capítulo 6, que dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire la importancia. ¿Cómo se produce la fe en nosotros? Definimos entonces fe como creer sin dudar. Así de simple. Eso es la fe. Pero creer en Dios sin dudar. También decimos que el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para que la fe llegue a nuestras vidas y podamos nosotros entonces creer en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿en qué se basa la fe del creyente?
La fe del cristiano se basa en la persona de Cristo. Es decir, Jesús es el fundamento de nuestra fe. Como ejemplo, podemos tomar nosotros la construcción de un edificio donde la parte de abajo, ¿verdad?, la zapata o la base de la construcción es lo que soporta todo el edificio sin importar su altura. De igual modo, lo que soporta nuestra fe, lo que hace eficiente y fuerte nuestra fe, es Jesucristo. Y así lo menciona Pablo a los Corintios en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Leamos junto lo que dice la palabra de Dios. Así dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué dice que nadie puede poner otro fundamento? Porque de poner otro fundamento, en caso de que se pusiera o que se pudiera, porque no se puede, el edificio se cae. Pero no es posible cambiar un fundamento, no hay forma, no hay manera. Entonces el fundamento de la fe salvífica es Jesucristo. Del mismo modo, Pablo entendía eso y por esto decía en 1 Corintios capítulo 2, verso 2, pues nada me propuse saber sobre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. En esto se fundamenta nuestra fe, en que Jesús es el Hijo de Dios, quien nos salva, quien murió por nosotros y que al tercer día resucitó. ¿Qué significa todo esto? Todo esto lo que significa es que la iglesia o el creyente no puede tener una fe fundamentada en lo que dice un pastor, ni en lo que dice un evangelista o en lo que dice un vidente de hoy. No, de ninguna manera. Nuestra fe está fundamentada en Cristo. Por consiguiente, está fundamentada en lo que Cristo enseñó. En eso se fundamenta, esa es la base de nuestra fe, lo que Jesús enseñó. Y lo que Jesús enseñó está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La fe del cristiano está basada en lo que dice el Nuevo Testamento. E incluso en este mismo tenor vamos a ver nosotros lo que la confesión de Pedro en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 22. Dice así: estando Jesús orando a sola, estaban con él los discípulos y le preguntó: ¿quién dice las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta del antiguo que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dice que soy yo?, le preguntó. Y Pedro respondió: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta piedra, como diría Jesús, en estas palabras está basada la fe del creyente, de que Cristo es el Hijo de Dios. Esas son las palabras de Jesucristo. En esto se fundamenta nuestra fe. Por eso cuando nosotros oramos en la autoridad del Hijo, para que llegue al Padre. Dijo Jesús en Juan 14:6 que nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Qué significa esto? Que el fundamento de nuestra adoración es Jesucristo. Si alguien va a predicar, tiene que predicar de Cristo, porque el fundamento de nuestra predicación debe ser Cristo. El fundamento de nuestra vida debe ser Cristo. ¿Cómo así? El cristiano está llamado a imitar a Jesús, como lo diría Jesús en el libro de Mateo 11, 28 y 29, que debemos de imitarlo a Él porque Él es manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, nuestra vida diaria debe ser una plena imitación de Cristo. Cuando llega un problema, deberíamos pensar cómo Cristo resolvería un problema como este. Cuando llegan incógnitas a nuestras vidas, nosotros debemos preguntarnos cómo Jesucristo respondería. Cuando hay que solucionar una dificultad, nosotros nos preguntamos cómo Cristo solucionaría esta clase de dificultad. Y así sucesivamente. Es pensando cómo pensaría Cristo, es vivir como viviría Cristo, es enseñar como enseñaría Cristo, porque somos discípulos de Cristo. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. En fin, Jesucristo es la anatomía de nuestra fe. Esta es la primera parte de este taller, la anatomía de la fe. Le sugerimos no perderse la segunda parte. Y para que esto no ocurra, le invitamos a suscribirse en nuestro canal.
a darle a la campanita para que así usted reciba las notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Y, ¿por qué no? Regálenos un me gusta. Esto no lo compromete a usted en nada, pero es de mucha bendición para nosotros. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez. Un verdadero placer. Dios me lo bendiga a todos. Hasta la próxima.